Iniciaríamos con la doctora Lisa Pineda. Si me permiten, voy a compartir una breve semblanza y posteriormente daremos lugar a su participación. Muy bien. De entrada, bueno, la doctora Lisa Pineda Castaño es doctora y docente de la institución universitaria de Envigado, Colombia. Es abogada de la Universidad Católica de Oriente y tiene un magíster en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Es asesora en Derecho Internacional Económico y Comercio Exterior. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Es un gusto. Sí, digamos que muy interesante por todas las participaciones de las compañeras que han hecho una posición referente a este importante tema de perspectiva de género en la justicia. Digamos que voy a ver si puedo compartir pantalla, pero en un segundo. Si no, está perfecto. Si puedo compartir pantalla, que no me... Ok. Entonces, ya. Digamos que mi exposición hoy, partiendo de esa explicación de los organismos internacionales y como lo hemos escuchado de otras compañeras cuando se refieren a los estándares de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Referente a la protección de los derechos de las mujeres. ¿Cuáles estándares, digamos, se habla hoy en día de esa protección a esos derechos desde la ONU? Pero yo quiero hoy, digamos, hablar de manera específica de un organismo internacional, de una organización internacional que es sumamente importante para el desarrollo económico de los pueblos, sobre todo los países en vías de desarrollo. Digamos que yo vengo de Colombia, ¿sí? y México, digamos que son países muy hermanos y al cual tengo un gran aprecio, y digamos que nosotros tendríamos que mirar en qué línea nos encontramos para poder estudiar desde la Organización Mundial de Comercio una perspectiva de género, ¿sí? Y cómo es desde el comercio, desde esos inversionistas, que se va a impulsar esos desarrollos económicos a nivel no solamente nacional, ¿sí? A través de ese comercio nacional, sino también a través del comercio internacional. Entonces, voy a partir de esta explicación, ese organismo, esa importante organización como es la Organización Mundial del Comercio. Como ustedes bien saben, algunas de sus funciones son facilitar, administrar los acuerdos comerciales multilaterales. Y aquí me voy a centrar un poco, digamos que no voy a ser tan técnica, pero sí creo que es importante enfatizar en la idea de cómo los acuerdos comerciales, no solamente los tratados de libre comercio, sino los acuerdos bilaterales y multilaterales de inversión van a ser una fuente de derechos sumamente importante para la inclusión, ¿sí? De esa perspectiva de género, de la participación de las mujeres en los asuntos económicos de los estados. Y es donde la OMC marcará las directrices, que es la propuesta que se ve hoy en día, ¿sí? Y digamos que ha tenido grandes avances por la incorporación dentro de sus directivos. ¿Sí? Vemos hace poco el nombramiento de la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Konjo, digamos, una mujer, y no solamente mujer, sino una mujer africana dentro de esta Organización Mundial del Comercio. Esto es algo histórico porque viene cargado, digamos, de unos estándares que vienen a reformar la Organización Mundial del Comercio, incluyendo esa perspectiva de género referente a todas esas normas comerciales. Sabemos que esa Organización Mundial del Comercio, a través del GATT de 1994, Acuerdo General sobre Aranceles, ¿sí? Y además normas del comercio, permite a los estados, ¿sí? Ejercer un comercio internacional de forma que no se discriminen, ¿cierto? Cada uno debe cumplir esas normatividades que les dé a los estados esa seguridad jurídica. Entonces, de este punto quiero partir. ¿Cómo esos tratados bilaterales de inversión, tratados multilaterales de inversión o tratados de libre comercio, ¿sí? Los estados se van a comprometer, ¿sí? En la suscripción de cada uno
de esos tratados incluir participación y oportunidades para las mujeres, ¿sí? Entonces, cuando un inversionista, por ejemplo, viene a Colombia o va a realizar un inversionista un tratado bilateral de inversión con México, ¿sí? Digamos, estas negociaciones, estados inversionistas o entre estados, se ha visto, ¿sí? Digamos que la exclusión, ¿sí? De esa agenda de inclusión de género, pero esto, digamos que está en el debate y está en la transformación que se propone no solo de la Organización Mundial del Comercio, sino también de los centros de arbitraje, ¿sí? Abordando todas estas cuestiones en materia de inversiones. También, como ustedes lo saben, hay unas funciones de la Organización Mundial del Comercio como servir de foro de negociación. Y aquí marca una gran parada como la directora, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escucharla, la directora Gocio expone esas reformas donde cada vez las mujeres no solamente deben de estar en las partes ejecutivas, directivas de las organizaciones, sino que también esto debe ocurrir en las bases, ¿sí? Cómo a través de esos acuerdos comerciales se permite la inclusión de esas mujeres que son un grupo, digamos, vulnerable de la población. Y si hablamos de Colombia, ¿sí? Por ejemplo, incluirlas, y lo que se propone es esa población vulnerable, por ejemplo, víctimas del conflicto. Como esas víctimas del conflicto que han sufrido violencia sexual, desaparición forzada, ¿sí? De sus familiares, torturas, etcétera, etcétera, pueden incluirse, digamos, en esas agendas, esos tratados multilaterales y bilaterales de inversión, o TLC. Entre una de las funciones está administrar el mecanismo de solución de diferencias y administrar el mecanismo de exámenes de políticas comerciales, cooperar en la formulación de políticas económicas a escala mundial con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, digamos que esa Organización Mundial del Comercio es pertinente para asesorar a los estados en materia de acuerdos comerciales, pero también tiene un órgano de solución de diferencias. Es decir, cuando los estados están en disputa, ¿sí? Por X o Y motivo, entonces hay una solución de diferencias. Este órgano de solución de diferencias debe actuar a través de esa perspectiva de género, sobre todo, ¿sí? Estudiando esa cláusula de habilitación que nos da esa Organización Mundial del Comercio para, digamos, que tener más flexibilidad cuando países en vías de desarrollo de alguna manera deben seguir esas normas que les exige la Organización Mundial del Comercio. Y digamos que partiendo, digamos, de esa protección de los derechos de las mujeres en estos países en vías de desarrollo, digamos que es el punto en el cual nos encontramos. Recordemos que un tratado de libre comercio, ¿sí? Es un acuerdo comercial que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Sin embargo, y esto es un punto muy importante estudiando la participación de la mujer, un TLC, y no aquí, no, digamos que, digamos partiendo de no solamente TLC, sino lo que vamos a ver, acuerdos bilaterales de inversión, ¿sí? Puede incluir otros aspectos relativos al comercio, como son la propiedad intelectual, el régimen de inversiones, asuntos laborales, disposiciones ambientales. ¿Qué es lo que pasa en la agenda de estos tratados? No se incluye participación y oportunidades a las mujeres. Son muy ambiguas, digamos, esas cláusulas de los tratados, y recordemos que hacer tratados son vinculantes para los estados. Es decir, una vez un estado, ¿sí?, ratifique este tratado, es vinculante para las partes. Por lo tanto, a partir de estos tratados, si se presenta un incumplimiento, digamos, en esa agenda de perspectiva de género, ¿sí?, cómo incluir, digamos, esa participación de las mujeres, no solamente en esas mesas de negociación, ¿sí?, que van a hablar con otros estados, sino también desde las bases, ¿sí? Digamos, más participación en el mercado laboral, disminuir esas brechas de género cuando hablamos de niveles de salario diferentes para hombres y mujeres, participación al
las víctimas del conflicto vulnerables o mujeres que no tienen ni siquiera acceso a medios tecnológicos. También cuando se habla que la OMC es la que regula las normas del comercio internacional, no solamente deben incluir esta participación de las mujeres en los TLC, sino en los tratados bilaterales de protección de inversiones, que otorgan una serie de derechos a los eventuales inversores de los estados suscriptores, a saber, tratamiento justo y equitativo, la plena protección y seguridad, ¿sí? El principio de no discriminación, la cláusula de la nación más favorecida, la protección del inversor frente a la expropiación y el compromiso de permitir la libre transferencia de rentas, ¿sí? Entonces sabemos que al tratarse de tratados, al ser vinculante para las partes, los estados si no cumplen con estas responsabilidades que están insertas en las normatividades de los tratados respecto a esta perspectiva de género y cómo vamos a generar esa interpretación evolutiva en los tratados de comercio internacional. ¿Cómo vamos a permitir que a través de esa interpretación evolutiva las mujeres hagan parte de esa agenda económica internacional? ¿Qué es lo que está defendiendo, ¿sí?, Ngozi Gonjo y muchas funcionarias que hacen parte de esa OMC? Claro, hay muchos, digamos, problemas que hay que resolver dentro de esta organización, pero, digamos, ¿cuáles serían esas propuestas que se generan ante esa petición de reforma de la OMC? ¿Sí? Entonces, digamos que hay muchas propuestas que grupos, no solamente feministas, sino también empresarias, empresarios, ¿sí?, han formado un consenso de qué es lo que es posible incluir en esos acuerdos comerciales, ¿sí? Entonces, primero sería la inclusión de mujeres en las juntas directivas del sector empresarial. Cada vez vemos, digamos que con la pandemia, digamos que hay que hacer un estudio de México, pero en Colombia esas brechas de las mujeres en los sectores empresariales tienen esos puestos de juntas directivas, digamos que la brecha es cada vez más grande, ¿sí? Menos mujeres ocupan esos cargos y más mujeres están en las bases, ¿sí? Y a ver, ¿sí?, ¿qué tenemos que trabajar para que las mujeres ocupen los niveles jerarquías de los sectores empresariales, ¿sí? Segundo, la posibilidad de que las empresas con mayor personal femenino accedan a beneficios tributarios adicionales. Ahí van los acuerdos, ¿sí?, cuando nos sentamos en una mesa de negociación para firmar tratados con otro estado, o cuando un inversionista y un estado se sientan en esa mesa de negociación, ¿cuáles son las, digamos, concesiones, exenciones o otras posibilidades que se le pueden otorgar a esas empresas o a esos estados que incluyen en esos acuerdos comerciales esa perspectiva de género? Tercero está la obligación a cargo de las empresas de eliminar la brecha salarial de hombres y mujeres, que esto es un problema que se ve, digamos, en toda Latinoamérica, lo que hablaba anteriormente, hombres, ¿sí?, a igual trabajo, igual salario. Pero eso no sucede, digamos, desde unas perspectivas del mercado laboral. También tenemos la liberalización del mercado de productos de higiene y salud femenina que permitan disminuir el costo de los mismos y garantizar un mayor acceso a ellos. Entonces, si vamos a partir de esa visión del comercio internacional que incluya esa participación de la mujer como las consumidoras, es decir, grupos de población vulnerables de mujeres, ¿sí?, y digamos que hablaríamos de consumidoras, no tienen acceso a productos básicos, ¿sí?, para tener una vida digna. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a través de esa Organización Mundial del Comercio, ¿sí?, a partir de estas reglas y esos consensos en estas rondas de, digamos, de negociaciones que se dan dentro de la OMC, cómo se puede, ¿sí?, entablar y contribuir a insertar dentro de los tratados y los acuerdos comerciales que las consumidoras vulnerables, ¿sí?, de la población realmente accedan a estos productos? Entonces aquí las barreras del mercado serían más flexibles cuando se trate de mujeres, ¿sí?, que requieren de estas necesidades básicas.
Y cuando yo me estoy refiriendo a grupos vulnerables de la población, pues digamos que partiría, de acuerdo a la Corte Interamericana, no solamente a las víctimas del conflicto, ¿sí?, sino también mujeres que no tienen acceso, ¿sí?, digamos, a una educación, por decirlo así. Mayor acceso de la población vulnerable a la fuerza de trabajo, especialmente madres cabezas de familia, y evaluación directa del impacto que políticas comerciales pueden tener sectores de la población, al contar con mujeres y expertos en género en los grupos negociadores. Capacitación. Entonces, eso es lo que se pretende, y digamos que se pretende de estas negociaciones, que las mujeres, ¿sí?, se les capacite no solamente para estar en este mundo, este mercado laboral, sino también desde las directrices, por ejemplo, de la OMC. Cada vez se generan más propuestas respecto a cómo los estados pueden incluir dentro de su, digamos, su derecho internacional económico esta perspectiva de género. La OMC ha avanzado, no lo digo que a pasos agigantados, pero digamos que sí ha avanzado en algunos aspectos. Por ejemplo, en el 2017, la Declaración de Buenos Aires de las Mujeres, ¿sí?, que digamos fue un marco muy esencial, un marco jurídico para empezar a desarrollar los estándares en los cuales los estados, ¿sí?, deben comprometerse no solamente con los criterios de la ONU referente a la protección de derechos de mujeres, sino también referente a la protección de la mujer en el mercado económico. Los avances son muy cortos en materia de acuerdos comerciales y cómo incluyen esta participación y oportunidades para las mujeres en el mundo económico. En Colombia, por ejemplo, Colombia suscribió en simultáneo el acuerdo de cooperación laboral con Canadá, en el que se plantean una serie de actividades de cooperación que ambos países podrán desarrollar, entre las cuales se encuentran obligaciones que tienen por objeto cuestiones de género, incluyendo la eliminación de la discriminación respecto del empleo y ocupación. Y segundo, realizando un estudio, se mira la Alianza del Pacífico, pero realmente no se da un desarrollo y una aplicación a nivel interno. Es decir, simplemente quedan en promesas que no llegan a esas capas de la población, a mujeres que requieren de ese apoyo, no solamente, ¿sí?, de cooperación y de alguna manera capacitarlas, sino también técnicamente, sino también ese apoyo financiero. Entonces, digamos que esto ha quedado, y digamos que es la crítica que se le hace a la OMC en muchos aspectos, porque quedan en normas soft law. Es decir, ¿cómo son normas? Las normas soft law, recordemos que son normas de derecho blando. Esta perspectiva de género, esta inclusión de las mujeres en el comercio internacional, simplemente quedan en normas que no son vinculantes. Diferente sería cuando hablamos de tratados bilaterales o tratados de libre comercio. El incumplimiento, ¿sí?, de esta perspectiva de género generaría una responsabilidad internacional, ¿sí?, donde se puede llevar a un Estado no solamente al CIADI, ¿sí?, como un centro internacional de arreglo de diferencias, donde se puede exigir el cumplimiento de los inversionistas en materias de perspectiva de género, sino que también la OMC, en sus diferentes jurisprudencias, podría sentar bases para, empezar a crear hitos cuando los estados no cumplen con esos estándares que la OMC ha propiciado, ¿sí?, o que un estado no haya cumplido en materia de tratado internacional de inversión, ¿sí?, en materia de perspectiva de género. Entonces, a modo de ejemplo, encontramos el informe anual 2018, documento en el cual se reafirma la necesidad de reforzar el papel de las mujeres en el comercio, debido a que eliminar los obstáculos, ¿sí?, que impiden a las mujeres participar plenamente en el comercio es esencial, no solo para su empoderamiento, sino también para el crecimiento económico y el desarrollo en general. Los pueblos que dan participación a las mujeres en el comercio
son los pueblos, ¿sí? Es la ciudadanía que de alguna manera cumple mejor con esos estándares que nos propician y que nos da la ONU. Es decir, realmente vemos que un país, entre más participación, no solamente, digamos, en materia ¿sí? de derechos humanos, sino de derecho comercial internacional o derecho comercial interno, estos países generan un desarrollo ¿sí? más latente. Podemos ver de acuerdo a los Estados miembros de la OMC. Entonces, digamos que vuelvo a la crítica que se realiza a la Organización Mundial del Comercio, que simplemente estas declaraciones referentes al comercio y empoderamiento económico de las mujeres quedan en normas soft law, ¿sí? No es vinculante para los estados. De esta manera, los estados fácilmente pueden determinar una obligación positiva, es decir, el cumplimiento de esa perspectiva de género o esa participación de la mujer queda supeditada ¿sí? al presupuesto que tenga un Estado o, digamos, a la priorización de políticas públicas en materia de la mujer. Pero si lo incluimos en un tratado bilateral de inversión o en un tratado multilateral de inversión, digamos que esto sí sería, digamos, un alto grado, se podría exigir un mayor grado de eficiencia ¿sí? en el cumplimiento. Pues como ustedes saben, en materia del comercio internacional, el cumplimiento se da en un alto grado, diferente a lo que vemos en materia de derechos humanos, que las sentencias de la Corte Interamericana, muchas veces esas reparaciones no se cumplen por parte de los estados. Pero si hablamos en materia ¿sí? del comercio internacional, los países en esto sí son muy juiciosos y realmente cumplen no solamente los laudos arbitrales del CIADE, sino también los lineamientos que nos dice, de acuerdo al asesoramiento de los funcionarios de la Organización Mundial del Comercio, o si llegaríamos a unas instancias de un órgano de solución de diferencias. Digamos que esto sería, faltaría como hablar un poco de cosas técnicas, pero no quiero, digamos, aburrirlos con tanto tecnicismo en materia de comercio internacional. Por lo pronto, digamos que esta es la propuesta que se está presentando dentro del marco, ¿sí? Dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio y todos los abogados y abogadas que pertenecemos a este mundo del derecho internacional económico para crear posibilidades, crear propuestas que permitan a las mujeres insertarse cada vez más en este mundo económico, desde las más altas jerarquías hasta las bases. ¿Sí? Yo creo que eso sería todo hasta el momento. Le agradecemos mucho su interesante participación, doctora Lisa Pineda. Creo que será de mucho provecho para todas y todos los que nos están aquí acompañando. Si les parece, dejaríamos un espacio de preguntas al finalizar las participaciones de todos y todas, de los participantes, para que sea un poco más ahí enriquecedor. Muy bien, gracias. Muy bien. Continuaremos con la participación de la doctora Itzel Arriaga Hurtado. Ha realizado una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Ciencias Políticas de la Universidad de Luxemburgo. Es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es coordinadora de Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública en la Universidad Autónoma del Estado de México. También es directora de la revista Prospectiva Jurídica y líder del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos de Género, Derechos Humanos y de la Sociedad. A continuación, le cederé el uso de la voz a nuestra participante. Adelante, doctor Itzel. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, pues agradecer ampliamente la invitación a los cuerpos académicos Estado de Derecho y Justicia, al Cuerpo Académico Estudios Jurídicos Internacionales y Relaciones Internacionales y Cooperación Transfronteriza por la organización de estas jornadas y evidentemente por la invitación de manera muy particular al doctor Miguel de Jesús Neira.
Me voy a permitir compartir pantalla, si me lo autorizan. Está inhabilitada la función. ¿Ya puede presentar ahí? Ya tiene el permiso, doctora. Me dice que no se puede, que debo intentarlo más tarde. Ahí estoy compartiendo, no. Todavía no se puede visualizar. Me comentan de aquí que ya se tiene el permiso. No sé si tarde unos segundos. Puede ser. Sí, aquí me dice que no se puede iniciar y que debo esperar más tarde. Puede ser una falla del internet también, no lo sé. A ver. A ver, ahí Ya ya se está. puede. Sí, sí se puede ver, doctora. Sí. Ahí ya se ve en pantalla completa. Sí, Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. a usted. Bien, pues esta mesa está denominada Perspectivas de Género, un enfoque de organismos internacionales. La perspectiva que yo estoy trabajando es desde la línea de investigación de los derechos humanos y particularmente dentro de esta rama de derecho internacional público, los derechos de los grupos vulnerables y la vulnerabilidad social y jurídica. Así que le he denominado a esta presentación la concepción del género desde el Sistema Internacional de los Derechos Humanos para poder ahondar un poco sobre la problemática en la que está el tema de la figura género desde la perspectiva social, desde la perspectiva cultural biológica y desde la estructura de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Me permití incluir un video que dura 4 minutos, lo voy a poner. Entre sexo y género. Al hablar de sexo, nos referimos a las características biológicas que determinan si somos machos o hembras. Tradicionalmente, el sexo de las personas se ha asignado al nacer, observando sus órganos sexuales externos, es decir, si tienen un pene o una vagina. Sin embargo, hay personas cuyas características sexuales físicas son ambiguas y no responden a esta clasificación binaria, es decir, de solo dos elementos. En algunos casos, el sexo de los órganos sexuales externos no se corresponde con el de los internos, como el útero, los ovarios o los testículos. Estas personas han sido llamadas tradicionalmente intersex. Pero los órganos sexuales, tanto exteriores como interiores, son solo una pequeña parte de la ecuación que determina el sexo de las personas. Seguro en el colegio les enseñaron que, cromosómicamente hablando, XX es mujer y XY es hombre. Lo que quizás no les dijo su profesor de biología es que hay personas que poseen manifestaciones distintas a estas. Hay personas que tienen cariotipos con solo un cromosoma sexual X o con 3 o más cromosomas, XXY, XYY, XXX, XXXXY, o sea, hay hasta un X frágil. Además, y como diferenciador clave entre machos y hembras, está la prevalencia hormonal. Aquí las protagonistas son las hormonas FSH, estrógenos y testosterona. La presencia o ausencia de una de estas, ya sea en mayor o menor medida, posibilita el desarrollo de los caracteres sexuales. La lógica binaria diría XY testosterona, XX estrógeno. Pero puede pasar, por ejemplo, que en un feto con un cariotipo XY, el gen SRY, que inicia el proceso de desarrollo de los testículos y otros caracteres sexuales, no se active. Esta es una de las muchas cosas que pueden pasar entre la 8ª y 10ª semana de embarazo, cuando se determinan los caracteres sexuales. Es una amplia gama de complementos cromosómicos, equilibrios hormonales y variaciones fenotípicas
los que determinan el sexo entre la 6ª y 12ª semana de gestación. Aún más interesante, la ciencia demuestra que, desde todas las variables biológicas posibles, más allá de la típica distinción entre macho y hembra, el espectro sexual es mucho más complejo y comprende variadas manifestaciones. En resumen, si alguien les dice, los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, sepan que están equivocados, es bastante más complejo que eso. Hablemos ahora del género. El género es distinto del sexo, aunque una definición completa de género sí debería comprender al sexo. Entendemos por género a la construcción cultural y social de lo que debería ser masculino y por lo tanto asociado a machos, o femenino asociado a las hembras. La identidad de género hace referencia al sentido interno de cada persona de ser hombre, mujer, ninguna de estas dos alternativas o ambas. La identidad de género es determinada en el útero, al igual que el sexo biológico, pero en una etapa posterior, entre el 3er y 6º mes de gestación aproximadamente. Después de ello, la influencia del ambiente parece ser escasa o casi nula. Lo cual no significa necesariamente que todas las personas van a expresarla al nacer. Hay quienes demoran años en identificar ese sentir, o no pueden expresarlo por el ambiente adverso que enfrentan. En ese contexto, es muy importante recalcar que, aunque la biología juega su rol, nuestra identidad de género también se construye mediada por la cultura en la que nacemos y nos desarrollamos. De hecho, no deberíamos ver la identidad en ninguno de sus aspectos como una característica estática, sino como algo que va cambiando con nosotros a medida que crecemos. ¿O alguno de ustedes puede decir que es la misma persona que hace 10 o 20 años? O sea, yo al veros no. Ese sentir, esa identidad que reside en el interior de nosotros, que busca naturalmente expresarse frente a los demás. Eso es la expresión de género. Mientras que los aspectos del sexo biológico son similares entre distintas culturas, los aspectos del género pueden resultar muy diferentes. La expresión de género está en gran parte culturalmente mediada. Cada sociedad considera apropiados ciertos atributos, actividades, conductas y roles para hombres y mujeres. Algunos ejemplos de la expresión de género son la vestimenta, los manierismos, la postura, la forma de hablar, la apariencia en general, etc. No está de más decir que estos atributos son socialmente, pero también temporalmente influenciados. Así es como hace no tan pocos años atrás, en nuestra sociedad occidental, parecía inconcebible que las mujeres estudiaran, trabajaran, votaran y hasta ocuparan pantalones. Asimismo, era muy mal visto que los hombres hiciéramos cosas como cocinar o cuidar a los hijos. Yo no llamaría eso una etapa superada. Bien, con este video lo que pretendo mostrar es la insistencia en el conflicto epistémico que todavía hay dentro de los organismos internacionales y por lo tanto en las políticas que los estados-nación pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas siguen arrojando en el sistema heteronormativo y hegemónico. Mientras este conflicto epistémico sigue mencionando que la mujer es sinónimo de género o el género es sinónimo de la mujer, mantenemos todavía una vertiente altamente hegemónica en donde aquí estoy proponiendo rápidamente 5 categorías hegemónicas que están concentradas en las clases dominantes en todos los estados-nación y estas 5 categorías hegemónicas son parte del sentido que da el discurso respecto a cómo seguimos manejando algunas concepciones definiendo que el género es estrictamente cultural y no biológico. Como acabamos de ver, todas estas distinciones que ya han sido demostradas clínicamente y sobre todo biológicamente, el género no escapa de lo biológico, el género es un asunto que nace de lo biológico y después resulta en el sistema cultural social. Otro impedimento muy importante como causa de este conflicto epistémico es el sentido de la intersección y por otra parte la interseccionalidad.
Y aquí lo que quiero mostrar es cómo estas dos figuras o estas dos estructuras, porque ya de hecho son incluso hasta metodologías estructurales dentro de las ciencias sociales, nos han acotado a los seres humanos desde este diagrama de la interseccionalidad, en donde si hay movimiento puede haber interseccionalidad, pero si no hay movimiento y hay un espacio estático para categorizar al ser humano y particularmente al sujeto de derechos en materia de derechos humanos, pues nos lo estamos colocando en una intersección. Y como podemos ver en este diagrama, resulta muy atrayente el poder observar en dónde estamos colocados cada uno como sujetos de derechos, en dónde está colocado el varón, en dónde está colocado desde el sistema heteronormativo y hegemónico, y desde dónde está colocada la mujer. Después nos vamos hacia otras identidades y entonces nos vamos dando cuenta que es exacto con este diagrama, no tenemos solamente varones y mujeres, y dándole una trascendencia muy importante, tal y como lo señalan las categorías hegemónicas, a lo masculino, no a los hombres varones, sino a la caracterización de lo que la masculinidad implica y cómo en cada sector social se va determinando esto masculino bajo ciertas características y categorías ya estereotipadas, así como en el caso de la mujer, y sobre todo ir entendiendo que no es lo mismo mujer que femenino. Entonces, cuando vamos observando esta estructura de categorizaciones y vamos detectando los sentidos de superioridad e inferioridad que incluso han estado regulados jurídicamente en algunos estados-nación eurocentristas, como lo pueden ser las leyes de Nuremberg, que fueron las últimas legislaciones en 1935 y 1938, que señalaban cierta categorización en la fisonomía de los seres humanos para poder o no ser reconocidos como sujetos de derechos en un estado, como en aquel momento en Alemania, pues vamos observando que el sistema jurídico sigue sin poder superar estas estructuras, y entonces mientras el sistema hegemónico se mantiene vigente dentro de la cultura, que estamos partiendo del concepto de hegemonía de Gramsci, vamos a ir identificando entonces que hay una reproducción, hay una autopoiesis dentro de los sistemas sociales, y esto ha generado una brecha muy importante dentro del sistema de dignidad humana que nace en 1948 y cómo el PNUD el Programa de las Naciones Unidas, va reconociendo e identificando a partir de estos dos factores hegemónicos y la interseccionalidad a las estructuras de los grupos vulnerables, que implica el no acceso a derechos. Aunque muchos estados-nación firman y ratifican la documentación del sistema de dignidad humana en 1948, la realidad es que no acogen este sistema de manera obligatoria dentro de sus sistemas jurídicos, lo cual implica que se mantienen sistemas jurídicos heteronormativos y por lo tanto altamente hegemónicos. Particularmente el PNUD en el tema de género menciona dos estructuras importantes que se derivan de ahí, es decir, dos sectores de población o dos grupos a los que se le denominan grupos vulnerables desde el PNUD, para reconocer el sistema de opresión y el sistema de superioridad en esta intersección de la que acabamos de hablar. Y los dos grupos vulnerables que se reconocen son, dentro del binomio heterosexual y la heteronormatividad, dan como resultado una vulnerabilidad exclusivamente en la mujer. Y en el caso de los sistemas políticos internacionales de la dignidad humana, dan como resultado una vulnerabilidad en todo el colectivo LGBT+ o LGBTIQ. Lo cual implica entonces que debemos ir comprendiendo que la figura género también ha tenido una evolución. La figura género ha ido superando dentro de las políticas internacionales en materia de derechos humanos y ha acogido la concepción que hasta nuestros días, en siglo XX y XXI, ha manifestado Judith Butler, que es una de las emprendedoras y radicalistas más importantes en materia del género, para ir completando estas estructuras de las que estoy hablando, estructuras en el sentido de lo femenino y lo masculino como únicas posibilidades dentro del ser humano, el sistema de hombres y mujeres como el binomio de la heteronormatividad,
y después identificar cómo el sistema de género sí está derivado de un conflicto que va más allá de la concepción social o cultural o los roles o los estereotipos, porque implica el cuerpo sexuado, implica un cuerpo humano sexuado y que además no está constatado, que no es constatativo, que no está determinado y que, como pudimos ver, es un tema de biología. Hablar de todas estas estructuras de la diversidad del género, viendo entonces a esta figura desde esta perspectiva, podemos identificar, tal y como Judith Butler lo menciona y posteriormente Moliner en 2018 lo ratifica, si utilizamos la base del concepto género como una estructura que sí implica lo biológico y que se determina entonces lo social en una gran cantidad de figuras que no solamente son la concepción del género, sino una gran cantidad de acciones y de omisiones que se llevan a cabo dentro de la violencia, la discriminación, el estereotipo, la opresión, etcétera, etcétera, que hoy son figuras reguladas a partir de los sistemas de dignidad humana de cada Estado-nación. Bueno, entonces se comprende el género por estos tres elementos. Y estos tres elementos que son parte de todo ser humano, evidentemente también de la mujer, pero entonces aquí se va descubriendo que no es lo mismo las violencias que se reciben por parte del grupo humano en su género, a partir de su identidad de género, orientación sexual y expresión de género, que no tiene relación directa solo con el colectivo LGBT+. Es decir, no solo las personas con una orientación sexual diversa a la heterosexual o con una identidad diversa a la normalizada van a tener estos elementos, sino que todo ser humano, dependiendo de su categorización física, biológica, endocrina, hormonal, etcétera, mantiene estos tres elementos y que a partir de ahí hay un sentido de opresión doble, ¿no? Desde lo femenino masculino en este sistema binomio y desde la estructura del colectivo a partir de cómo vamos observando entonces sí las orientaciones diversas a la heterosexual y las identidades diversas a la heterosexual. Esto entonces implica que vayamos a ver cómo los organismos internacionales van funcionando desde documentos internacionales. Y bueno, definitivamente el primer documento internacional del sistema de dignidad humana para el reconocimiento de toda persona como sujeto de derechos y que los estados-nación firman y ratifican y después vuelven a sus constituciones esta estructura como un sistema jurídico obligatorio, coercible, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos documentos internacionales que mencionan ser los documentos que basan o sustentan la materia del género para toda persona humana y aquí tenemos algunos que no necesariamente son para el colectivo LGBTIQ, sino que ahí se ha ido sesgando también algunas concepciones del género, ¿no? Pero el género entonces irlo entendiendo como aquellos tres elementos que tiene toda persona humana y que cuando se acerca a lo femenino o cuando se acerca a lo no heteronormativo tiene un conflicto en la interseccionalidad debido a las categorías hegemónicas, entre más lejos esté de las categorías hegemónicas, lo masculino, la familia tradicional, la religión cristiana, la clase media o alta en la burguesía y la raza blanca, una vez que se va alejando el sujeto de derechos por condición de vida temporal o atemporal, automáticamente entonces pues va saliendo de esta sección, de esta intersección y puede ir entonces recibiendo un conflicto en negativo, ¿no? Un conflicto en cuanto al acceso de derechos. Uno de los documentos más importantes en materia de género pues son los principios de Yogyakarta. Y aquí en los principios Yogyakarta van dirigidos a los estados-nación automáticamente con la finalidad de que se apliquen documentos internacionales de derechos humanos hacia la orientación sexual y la identidad de género, pero exclusivamente para el órgano gubernamental o para el sistema gubernamental de los estados-nación que lo firmen y ratifiquen. Lo cual implica entonces que los sistemas jurídicos en cada estado-nación van a ir complementando todas estas
bases que están en los documentos internacionales o en las políticas internacionales y las llevan a cabo a partir de un principio de convencionalidad en el caso de Latinoamérica o a partir de la firma y ratificación obligatoria en el caso de los demás continentes y por lo tanto entonces se adquiere un carácter coercible obligatorio en su falta de aplicación una vez que esto se ratificó. Por lo tanto se exige una correspondencia en un sistema normativo, gubernamental y los mecanismos procesales. Ahí surge otro conflicto dentro de los estados-nación y particularmente para México el conflicto consideramos más importante es el de la instauración de un sistema de dignidad humana que no tuvo un recorrido de evolución dentro de la vulnerabilidad social y mucho menos dentro de la vulnerabilidad jurídica. Es decir, ¿qué persona humana no es reconocida como sujeto de derechos fundamentales? Entendiendo muy bien que en el caso de la mujer, por ejemplo, adquiere los primeros derechos fundamentales, que son los derechos políticos, porque no adquiere todos los 6 bloques de los derechos humanos, adquiere solamente los derechos políticos a partir de 1953 en México. Entonces, esto hace que se vaya reconociendo a los grupos vulnerables que el PNUD señala, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, muy paulatinamente. Cuando ingresa este sistema de dignidad humana en donde ya damos por hecho que está superado el tema de la vulnerabilidad, que ya está superado el tema de la discriminación, el tema de la opresión y de las interseccionalidades sociales, realmente es cuando apenas estamos volteando a ver a los grupos vulnerables o nos estamos volteando a ver como vulnerables y nos estamos detectando dentro de esta interseccionalidad y la falta de acceso a categorías hegemónicas que están completamente instauradas biopolíticamente por el sector tradicional gubernamental y por el sector de la comunicación, ¿no? Entonces, esta línea de tiempo, pues desde 1948, cuando se instaura este sistema de dignidad humana a nivel internacional, para México realmente comienza la transición hasta 2005, donde nos adherimos a la Corte Penal Internacional con una gran cantidad de reservas de parte del Senado, en donde empezamos a ver incluso figuras como el embarazo forzoso para el caso de la mujer como un delito de lesa humanidad y nosotros seguimos sin regular figuras como estas, ¿no? A pesar de que desde 2005 aceptamos la jurisdiccionalidad de este organismo internacional. Hacia 2008 después se reconoce el debido proceso, que en una charla anterior ya se habló de por qué dentro de la instauración y la impartición de justicia, la estructura penal es importantísimo el concepto de la perspectiva de género. Bueno, pues en 2008 se reconoce apenas al debido proceso como un derecho fundamental en México y situación que todavía no está superada para el tema cuando vamos a observar grupos vulnerables, ¿no? Posteriormente, en 2011 tenemos las reformas más importantes, que ya he escuchado que varios han comentado sobre ellas, que es este sistema proteccionista, pero justo entonces viene la instauración del sistema de dignidad humana y paralelamente un tema que no solo no fue superado porque no se trabajó, sino que apenas se está empezando a reconocer, que es el tema de la vulnerabilidad por el no acceso a un sistema jurídico. Y realmente todavía hay muy poco escrito sobre la vulnerabilidad jurídica y no pasamos de seguir con las estructuras de la vulnerabilidad social porque realmente la cultura de violencia, la cultura de discriminación, la cultura de opresión, la cultura de superioridad, la cultura hegemónica, pues siguen siendo todavía la bandera de una gran cantidad de poblaciones sociales a nivel mundial, pero particularmente para México, pues realmente es hasta 2011 que tenemos esta brecha y que además no coincide con la política de Estado, no coincide con un Plan Nacional de Desarrollo que pueda tocar la particularidad más necesaria, que es la que el control de convencionalidad señala por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cuál es esta política? Pues el tema de la democracia participativa. Es hasta 2019 que tenemos por primera vez un Plan Nacional de Desarrollo que considera política de Estado la democracia participativa.
Entonces, hasta este momento, 2019, es que surge la figura de política de Estado para realmente vincular con un sistema jurídico de dignidad humana, en donde toda persona humana podrá ser sujeto de derechos fundamentales y por lo tanto el órgano gubernamental obligado a ello. Entonces, como vamos viendo, se da este sistema de dignidad humana en 2011, se instaura completamente en el sistema jurídico, se instaura hasta el 2019 en el sistema político nacional, pero nosotros seguimos trabajando en la estructura de la vulnerabilidad, ya que nuestro sistema jurídico pues se mantiene heteronormativo. Y a este respecto, entonces, es importante señalar cómo se han venido dando los documentos internacionales para el tema de las mujeres, ¿no? Y las mujeres como un sector de vulnerabilidad dentro del género, pero no la totalidad. Y aquí entonces vamos a observar rápidamente una línea de tiempo en la que tenemos documentos los más utilizados por el sistema gubernamental dentro de las capacitaciones para el Estado mexicano por la CETEC, que son los documentos básicos que se pretenden instaurar para los mecanismos procesales dentro de la administración, procuración e impartición de justicia en el caso de México, que son la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que esta plataforma se va además actualizando cada 5 años y la última actualización a los 25 años se dio en el 2020, los objetivos de desarrollo del milenio, la resolución 1325, que es una resolución muy importante porque marca la inauguración de una gran cantidad de resoluciones, que sobre todo las resoluciones más importantes de acuerdo a los derechos de la mujer son 7 y la última versión se da en 2017. Los objetivos de desarrollo sostenible y la guía práctica para el uso del derecho internacional de los derechos humanos y de los mecanismos para defender derechos humanos de las mujeres. Estos documentos, como documentos que surgen de la Organización de las Naciones Unidas de manera directa, para observar cómo después de estos documentos tenemos una gran cantidad también dentro de la estructura de Latinoamérica, ¿no? y el Caribe. En algunos casos son documentos por la Corte Interamericana y en otros casos son documentos por la CEPAL de los programas de acciones regionales. Y aquí tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, que es de la CEPAL precisamente, el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, considerando ahí los dos grupos vulnerables, el Consenso de México, que surge a partir de la 9ª conferencia, ahí tenemos el número 9, de la 9ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, también este es de la CEPAL, y el último consenso, que es la 10ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que también es de la CEPAL, en 2007. Estos documentos internacionales podríamos afirmar que están siendo superados en materia de género para la impartición de administración y procuración de justicia dentro de los documentos como manuales de procedimientos, protocolos de actuación. Sin embargo, la realidad es que los mismos organismos internacionales de defensa de los derechos de las mujeres se enfrentan a este conflicto epistémico y a una carga que va mucho más allá del conflicto epistémico, que es el sistema hegemónico y cómo sigue biopolíticamente transmitiéndose generación en generación, y entonces es muy complicado escapar a estas estructuras que son de filosofía de pensamiento y de un discurso a alcanzar, en donde estos organismos, voy a comentar algunos de ellos, que están encargados precisamente de la defensa de los derechos de las mujeres, tienen todavía esta dificultad para que realmente puedan hablar de una verdadera defensa ante los estados-nación, ante los órganos gubernamentales, y entonces podemos decir que utilizados
Los documentos ahí están, se está regulando jurídicamente en la mayoría de los países latinoamericanos y particularmente en el caso de México, pero mientras la cultura se mantiene hegemónica biopolíticamente y se mantiene dentro de esta intersección que genera la evolución de la interseccionalidad, el sujeto de derechos pues más bien pretende alcanzar y subir en lo que sí es posible. Si una persona es de raza negra, bueno, también olvidé decir que en 2019 apenas se ha reconocido en México, en el artículo 4 de la Constitución Política, un grupo vulnerable más, que es los afrodescendientes. Ya las relatorías de Naciones Unidas han señalado más grupos vulnerables para México como periodistas, defensores de derechos humanos y los internos del sistema penitenciario. Esto fue en 2015 y para 2019 se agregó un grupo vulnerable más y se legisló sobre él constitucionalmente, lo cual nos hace ver cómo paralelamente vamos trabajando la dignidad humana, toda persona reconocida como sujeto de derechos en el sistema jurídico mexicano, que así debería colocarse en comunicación con el sistema político nacional, que surge hasta 2019, realmente un plan con esta política de gobierno. De hecho es llamada política de gobierno, la democracia participativa, pero entonces la brecha es muy larga, porque precisamente es por ello que las políticas de Estado no pueden ir al sistema de dignidad, sino más bien al reconocimiento de grupos vulnerables. Y en la práctica, y además en la realidad social, como los organismos gubernamentales, pues definitivamente caen en la acción, omisión y obstaculización para la posible violación de los derechos fundamentales. Estos organismos que son utilizados o que son generados más bien para la defensa de los derechos de las mujeres son las relatorías sobre los derechos de las mujeres, por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ONU Mujeres, la División para el Adelanto de la Mujer, la Comisión de la Coordinación Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Comité de la CEDAW, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer y la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género, que es el OSAGI, y me falta el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Entonces, estos organismos internacionales nos van dando cuenta de cómo se imposibilita en muchas de las ocasiones ya en los estados fácticos la defensa verdadera de los derechos para la mujer, cuando apenas estamos superando que la mujer ha sido uno de los sectores de vulnerabilidad, o que hemos sido por el simple hecho de ser femeninas o de ser mujeres, dentro de un no reconocimiento como sujetos de derechos en materia de todos los derechos, pero particularmente de derechos humanos. Y esto implica entonces dos consecuencias súper importantes en materia de género, abarcando el género en su totalidad, y particularmente la CEPAL nos está señalando en 2019, o sea que es hoy, ¿no? Nos está señalando en 2019 los índices en los temas de feminicidio, y México está ocupando el segundo lugar. Es súper importante también mencionar que cuando estamos observando estadísticas de cómo aumenta los estados de violencia, o en el caso del feminicidio, no necesariamente tiene que ver en que el hecho mismo está en aumento, sino en que la denuncia sucede. Hoy sucede la denuncia, hoy sucede la observación, hoy sucede que podamos accesar a una información no todavía transparente, pero sí mucho más transparente que anteriormente, ¿no? Que en anteriores años al sistema de dignidad humana. Y esto hace que observemos ciertas realidades más recrudecidas, pero que los estadistas nos aclaran siempre, no es que la realidad aumentó, no es que el fenómeno aumentó, es que cómo se ve el fenómeno, y antes no se veía, no había un acceso a una información
que nos pudiera dar cuenta de cómo estaba viviendo la mujer este tema y sobre todo el derecho a la verdad de las familias que han sufrido la pérdida de una mujer y que no había denuncia o había acallamiento. También estamos en estadísticas súper importantes, por ejemplo, en materia de desaparición forzada, y el derecho a la verdad se acaba de regular jurídicamente apenas. Entonces, esto nos hace ir a observar un mundo distinto al que creíamos conocer. Y en el otro aspecto, también México ocupa el segundo lugar en materia de asesinatos de personas LGBTIQ, seguido de, en primer sitio tenemos nuevamente al estado de Brasil. Entonces, esto nos hace ver que no estamos escapando realmente de este sistema de violencia, no estamos escapando realmente de esta nueva cultura. En la mesa anterior, las últimas panelistas que enfatizan la obligatoriedad de la enseñanza en materia de perspectiva de género, la enseñanza en materia de los derechos humanos, estamos obligados desde 1995 con el diseño de las Naciones Unidas para la educación en materia de derechos humanos. En 2005 viene un programa internacional de las Naciones Unidas que ya va en la cuarta etapa y nosotros apenas estamos en la segunda etapa, y la primera etapa realmente nunca se concluyó y no dimos informe como Estado-Nación a las Naciones Unidas. O sea, tenemos obligatoriedad, tenemos una declaración internacional en materia de educación de derechos humanos que va dirigida al órgano gubernamental, pero si seguimos con estas culturas altamente hegemónicas y en donde la intersección se vuelve una aspiración como persona, como sujeto de derechos en tu estado-nación, pues entonces hay una reproducción que escapa de toda posibilidad de enseñanza. Y bueno, aquí termino mi presentación. Muchísimas gracias. Voy a leer rápidamente mis conclusiones. El sistema gubernamental mexicano mantiene en siglo XXI una cultura aún hegemónica y aspiración a, ¿no? El sistema jurídico mexicano mantiene una postura heteronormativa, cisgénero, varones masculinos, mujeres femeninas, no hay ninguna otra posibilidad, en materia de protección de derechos fundamentales, ya que no está regulada esta estructura, y el problema epistémico en materia de vulnerabilidad social y jurídica, que es la que deberíamos de estar en este momento, de las políticas internacionales sobre el género, transfiere dicho conflicto a los Estados-nación. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctora Itzel Arriaga, por su participación, muy interesante. A continuación, vamos a seguir con la siguiente intervención, sería nuestra tercera intervención de esta mesa, número 2, y al final de las participaciones realizaríamos el espacio correspondiente para las preguntas. Muy bien, me voy a permitir aquí leerles una breve semblanza de los participantes de esta tercera intervención, compuesta por el doctor Rafael Velázquez Flores y la maestra Estefanía Tapia Marchina. El doctor Rafael Velázquez Flores es profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami, ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. El doctor Rafael se ha caracterizado por promover el estudio riguroso de las relaciones internacionales como disciplina en México, siendo autor de múltiples publicaciones que se consideran literatura importante para cualquier estudiante de relaciones internacionales. Sus principales líneas de investigación son las de política exterior mexicana, geopolítica, teorías de las relaciones internacionales y cooperación internacional y desarrollo global. Por su parte, la maestra Estefanía Tapia Marchina es activista, feminista e investigadora. Estefanía Tapia es tesista en el programa de doctorado en Estudios del Desarrollo Global en la Universidad Autónoma de Baja California. En su trayectoria como activista, ha desempeñado múltiples cargos en asociaciones de la sociedad civil, coordinando eventos y coordinación de esfuerzos en la defensa de los derechos de las mujeres, incluidos 3 encuentros nacionales feministas
y como investigadora, Estefanía es maestra en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, siendo sus principales líneas de investigación la economía feminista, el desarrollo económico y la economía política. Actualmente se desempeña como directora de Equidad de Género de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía Federal y es profesora de Economía Política Internacional en la UABC. Muy bien. Sin más preámbulo, les cedo el uso de la voz a los participantes y las participantes. Carla, muchas gracias. ¿Y nos das permiso de compartir pantalla, por favor? Sí, gracias. Adelante. Bueno, mientras Stephanie nos apoya con la presentación, pues en primer lugar quiero agradecer que nos hayan permitido participar en este importante evento. Hoy, 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La idea que tenemos Stephanie y yo es combinar la experiencia que ella tiene como activista en favor de los derechos de las mujeres y, por mi parte, la política exterior de México. Entonces, siguiente, por favor, Stephanie. Bien. Por mucho tiempo, el tema de los derechos humanos y la igualdad de género estuvo prácticamente ausente en la agenda de la política exterior de México. También en la política interna, pero en esta ponencia nos queremos concentrar en el ámbito internacional. Esto se debía a que el sistema político mexicano estaba altamente centralizado, es decir, el presidente y el partido hegemónico mantenían un monopolio del poder y había mucha represión para quien lo llegara a cuestionar. Recordemos los casos del 2 de octubre del 68 y de la masacre de estudiantes en junio de 1971 y otros varios que seguramente ustedes recordarán. Bajo esta lógica, los derechos humanos y la igualdad de género no representaban una prioridad para el gobierno en México en sus vínculos con el exterior. México no se abría a estos temas para que, desde el exterior, no lo criticaran ante los excesos en cuanto a violaciones a los derechos humanos que existían en nuestro país. Por ejemplo, México no aceptaba la presencia de relatores de derechos humanos e incluso el país rechazó la creación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todo esto reflejaba el poco interés del gobierno priista en esta materia. Sin embargo, en los años 90 del siglo XX, la política mexicana tuvo un giro importante. Para entonces, el tema de los derechos humanos empezó a generar cierto interés. Entonces, la pregunta aquí que me parece importante responder es ¿cuál es la razón por la cual el gobierno priista tuvo interés en incluir en la agenda de la política exterior el tema de los derechos humanos? ¿Podríamos presentar la siguiente diapositiva, Stephanie? ¿Le aparece, doctor, la de factores externos? Me aparece la de la implementación de la perspectiva, me aparece de hecho la primera. Vamos a ver. De repente falla un poquito los PDFs. Bueno, aquí está bien, ahí está bien. Aquí está perfecto. Muy bien. Bien, entonces voy a hacer una división entre los factores que explican las razones por las cuales el gobierno de México tuvo interés de incluir estos temas en su agenda de política exterior, en los externos y en los internos. En primer lugar, a finales del siglo XX hubo cambios importantes en el sistema internacional. Termina la Guerra Fría, en el cual el tema de seguridad era el eje principal de las relaciones internacionales. Entonces, con el fin de la Guerra Fría, otros temas se pudieron incluir en la agenda de la política internacional. Por ejemplo, migración, medio ambiente y en particular el tema de los derechos humanos. Es decir, en el sistema internacional hubo interés por promover los derechos humanos a escala internacional a partir del fin de la Guerra Fría. Además, este acontecimiento trajo también como consecuencia un mundo más globalizado y mayormente interdependiente. Eso también significaba que los eventos que ocurrían en otros ámbitos del mundo podían tener también efecto en el caso mexicano. Entonces, estos cambios generaron una cierta presión
tanto de organizaciones internacionales y de otros estados. Esto es lo que se conoce como la teoría del shaming, que me gustaría hacer referencia. La teoría del shaming plantea que a partir de la presión, a partir de la crítica de los organismos internacionales y de los estados a ciertos países que violaban los derechos humanos, entonces esto generaba una pena, un desprestigio a esos países, y por lo tanto estaban obligados a orientar sus políticas hacia una mejor defensa de los derechos humanos y también de la igualdad de género. Tenemos casos como, por ejemplo, la iniciativa Mérida, que fue un mecanismo de cooperación entre México y Estados Unidos para fortalecer las capacidades de combate del gobierno de México contra el narcotráfico. Ahí Estados Unidos le puso condiciones muy particulares a México para poder financiar este tipo de programa. Por ejemplo, se exigió que los derechos humanos de las personas fueran respetadas, inclusive que los militares que cometieran violaciones a los derechos humanos fueran juzgados en tribunales civiles y no militares, porque en la mayoría de los casos pues no se daban los resultados esperados. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo la presión internacional obligaba al gobierno de México a hacer cambios importantes en su política respecto a la preservación de los derechos humanos y de la igualdad de géneros. Si quieres pasamos a la siguiente, Stephanie, por favor. Bueno, también hay factores internos, que me parece que uno de los más importantes es la misma apertura del sistema político a finales del siglo pasado. Prácticamente a finales de los 80, principios de los 90, hubo una apertura, y esto se debió principalmente al resultado electoral. En 1988, recordemos, cuando gana la elección Salinas de Gortari, pues hubo ahí situaciones que no daban una muestra de un triunfo amplio por parte del presidente Salinas de Gortari. Inclusive se habló de un fraude electoral y muchos argumentaban que el verdadero ganador había sido Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, este evento obligó al gobierno mexicano a abrirse más hacia la democracia, ¿no? De pasar de un sistema totalmente cerrado en el ámbito de las elecciones. Entonces, México poco a poco empezó a abrirse hacia el exterior. Por ejemplo, en 1994 aceptamos que observadores internacionales pudieran ser testigos del proceso electoral en México. Esto obviamente también trajo cambios en materia de protección a los derechos humanos. También con esta apertura a un sistema más democrático aparecieron organizaciones sociales que demandaban el respeto a los derechos humanos, principalmente de las minorías, incluidas obviamente las mujeres y las niñas. Entonces, en estos años empiezan a surgir organizaciones que empiezan a tener mayor incidencia en este tipo de temas. También otro elemento que explica el por qué México adopta estas políticas tiene que ver con el cambio del modelo de desarrollo económico. Pareciera que en la parte económica no tiene mucho que ver con el tema de los derechos humanos, pero en la realidad sí lo tiene. Hay que recordar que en los años 80, y debido a una crisis económica, México pasa de un modelo sustitutivo de importaciones a un modelo neoliberal en donde se enfatizaba el libre comercio. Entonces, a partir de este cambio en el modelo de desarrollo económico, el gobierno de México también se vio obligado a replantear su política respecto a los derechos humanos. Por ejemplo, una de las principales acciones en este nuevo modelo de desarrollo económico fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que su negociación empezó por ahí del año de 1990. Había una crítica muy fuerte de los representantes y de los senadores de Estados Unidos hacia México, y existía el riesgo de que no aprobaran ese tratado porque argumentaban ellos que México no respetaba los derechos humanos. Entonces, como una medida para tratar de convencer a los representantes estadounidenses y más adelante pudieran aprobar el Tratado de Libre Comercio, el gobierno de Salinas creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, fue una estrategia para poder
sustentar la nueva política comercial de México, el que se haya creado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, no fue una iniciativa propia del gobierno de México para mejorar las condiciones en esta materia. Otro buen ejemplo es que a finales también del siglo pasado, en el sexenio de Ernesto Zedillo, México empezó a negociar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. A la mitad de la negociación, la Unión Europea exigió que México firmara una cláusula en donde se comprometía a respetar los derechos humanos. El gobierno priista en ese entonces argumentó que esa cláusula violaba el principio de no intervención de México y prácticamente no la aceptó. Pero los europeos dijeron, si México no firma esa cláusula, pues no va a haber tratado de libre comercio. Entonces, a regañadientes, el gobierno de México aceptó incluir esta cláusula. Entonces, ahora la Unión Europea le puede exigir a México el respeto a los derechos humanos bajo esta cláusula. Inclusive en el 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes en el estado de Guerrero, la Unión Europea hizo críticas muy fuertes al gobierno de México por la falta de respeto a los derechos humanos. Ya para cerrar esta parte, porque también Stephanie va a continuar con esta presentación, podemos ver que la inclusión de los derechos humanos en la agenda de la política exterior no fue una iniciativa propia del gobierno de México, sino que esto ocurrió por presiones tanto internas como externas. El que México incluya este tema en la política exterior no significa que automáticamente el gobierno esté respetando los derechos humanos de las y los mexicanos. Todavía hay casos de violaciones a los derechos humanos y en particular hay mucha violencia de género. Hay avances importantes en este asunto, pero son insuficientes. Falta mucho por hacer. El respeto a los derechos humanos y la igualdad de género ya no es un asunto de política interna exclusivamente. La esfera internacional es muy importante en este aspecto. Por lo tanto, México tiene que establecer vínculos con organizaciones internacionales y otros gobiernos para promover una mayor igualdad de género. Solamente de esta manera se podrán tener avances sustantivos. Muchas gracias y continuamos con Stephanie. Muchas gracias, doctor Rafael. Muchas gracias de nuevo a Carla por moderar el día de hoy y por supuesto, a las 3 facultades que organizan este evento junto con el cuerpo de investigación. Porque el 8 de marzo es precisamente un día para conmemorar esta lucha centenaria por avanzar los derechos de las mujeres. Y por supuesto que la perspectiva de género en la justicia y cómo los organismos internacionales inciden en su implementación, pues es fundamental en este recorrido. Siguiendo la línea que venía planteando el doctor Rafael Velázquez, me voy a detener muy poquito en los organismos internacionales porque la doctora Itzel nos dio un panorama muy importante y completo de cuáles son aquellos que están incidiendo, sobre todo desde el énfasis de los derechos humanos. Rápidamente desde el Sistema de Naciones Unidas, que es el más completo, sobre todo a partir del Consejo Económico y Social, que es uno de sus principales órganos, del cual se desprenden programas y fondos. Hay algunos organismos que son clave, ¿no? Como bien nos presentaba la doctora Itzel, el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres, que es de muy reciente creación, es de 2010. Antes de ONU Mujeres era la UNIFEM, que era un fondo que dependía del PNUD. Cuando se crea ONU Mujeres como un órgano autónomo e independiente del PNUD en las Naciones Unidas, pues es un avance en el reconocimiento de lo importante que es generar las guías, el conocimiento y las relaciones intergubernamentales para implementar de manera efectiva la perspectiva de género. A nivel latinoamericano, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, es del Sistema de Naciones Unidas. Y si bien esta no se enfoca en la implementación de la justicia, por ejemplo, en juzgar con perspectiva de género, sí en la justicia de género de manera amplia, sobre todo en la inclusión y la autonomía económica de las mujeres. La famosa CSW, que es la Comisión sobre la Situación Jurídica, Económica y Social de las Mujeres, en inglés es The Commission on the Status of Women,
Ocurre cada año desde 1946. Es una de las comisiones más antiguas de las Naciones Unidas para dar seguimiento puntual y recomendaciones a los países miembros para la implementación de la perspectiva de género. Por supuesto que la visión de la ONU de cómo hacer esto ha cambiado a través de los años. Como bien presentaba el doctor Rafael, ha habido cambios sustantivos en el sistema internacional. Desde pensar a las mujeres en el desarrollo a hablar de la equidad de género, por ejemplo, hubo un cambio muy importante en el enfoque, de solo hablar de mujeres a hablar de género, porque hablar de género incluye también a los hombres y, por supuesto, a las múltiples identidades, preferencias y expresiones. En nuestro continente americano, por supuesto que la OEA va a ser el órgano principal del que desprenden, por ejemplo, la Comisión Interamericana, y en donde hay una Comisión Interamericana de mujeres también dentro de la OEA. Por ejemplo, en el caso de la CIDH, no me voy a detener mucho en ello, pero la jurisprudencia de la CIDH es fundamental para promover que se implemente la justicia con perspectiva de género en los países miembros de la OEA. De estos organismos también se desprenden importantes compromisos internacionales, que en México, gracias a la reforma que hubo en el artículo 133, los convenios internacionales, la jurisprudencia internacional de los órganos a los que estamos adscritos, se consideran ley suprema, al igual que la Constitución y las leyes que emanan del Congreso. Como bien mencionaba la doctora Itzel, la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es el convenio internacional base para promover la equidad de género. En América Latina tenemos una versión muy importante que es la de Belém do Pará, que se basa precisamente en la parte de la violencia contra las mujeres. Y por supuesto la plataforma de acción de Beijing, que es fundamental. Tiene 12 áreas claves que incluyen desde la salud reproductiva, al cambio climático, al empoderamiento económico, la paridad legislativa y política, etc. La plataforma de acción de Beijing es de 1995, que justo coincide con lo que comentaba el doctor Rafael Velázquez, y no es coincidencia, con un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo que se implementa de manera más profunda en los 90s, con todos los tratados de libre comercio que hay a nivel global, la desregulación de la economía en general, y por supuesto hay una importante énfasis en los organismos internacionales de incluir a las mujeres en la economía. Un poquito desde una función utilitarista de que es necesaria la participación de las mujeres en el trabajo y en general en la economía para potenciar el desarrollo. Esto también va cambiando con posteriormente los objetivos del milenio en el 2000. En el objetivo 3 estaba incluida la igualdad de género, y ahora en los objetivos de desarrollo sostenible, que es la agenda de 2015 a 2030, que es el objetivo 5, es mucho más completa la visión de equidad de género, en donde ya no se ve tanto de manera utilitarista, sino de verdad poniendo las necesidades de las mujeres en el centro del diseño de la política pública. Y aquí un poquito hay que distinguir que hay, por supuesto, los convenios y los tratados que son, digamos, son vinculantes, tienen una forma coercitiva de poderse implementar, al igual que la Declaración de los Derechos Humanos, la jurisprudencia de las Cortes Internacionales, pero también hay muchísimos documentos, reportes y guías de acción, como son los ODS, que son más en la parte del poder blando de los organismos internacionales, pero que en el caso de América Latina y de México en particular, tienen mucha incidencia en la política pública y en los reportes y los programas orientados a resultados, porque tanto los ODM como los ODS tenían y tienen los ODS metas e indicadores concretos que se pueden medir a lo largo del tiempo. Entonces, sí inciden de manera muy puntual tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, en los programas, en el presupuesto. Hoy en la mañana nuestra conferencia magistral, Verona, de hecho, reconocía a México por la inclusión de la perspectiva de género hasta en el presupuesto. Ahorita a lo que voy a seguir es a platicar una vuelta de qué ha pasado en México y cómo de manera muy concreta se ha visto esta incidencia. Y un poquito para que nos pongamos en contexto, por ejemplo, cuando se firma la Constitución del 17 en México, que es lo que nos rige hasta hoy en día con todas sus reformas, de manera general, a la República Federal Mexicana que somos, no había igualdad entre mujeres y hombres. Eso no estaba contemplado en la Constitución.
Y de hecho, en las leyes secundarias, por ejemplo, en el Código Civil, estaban muy marcadas las diferencias de género. Se establecían claramente los roles del matrimonio, por ejemplo, la obligación de la mujer a las tareas domésticas y la participación en el trabajo y económica de las mujeres fuera de su hogar estaba supeditada a la tutela, ya sea de su padre o de su marido. Esto todavía vigente en el Código de 1928, que no se reformó hasta 1975. ¿Y qué pasó en este tiempo entre los 20 y los 30 y los 70? Las mujeres en México alcanzan el derecho al voto gracias al movimiento sufragista mexicano en 1953. Votan por primera vez en 1954. Sin embargo, por ejemplo, hubo un corte en 1955, en 1970, en el que ya habían pasado 15 años de la primera vez que se votan mujeres para el Congreso, tanto diputadas y senadoras. Y bueno, resultaba que para 1970 había habido 45 diputadas contra 769 diputados, mientras solamente 4 senadoras frente a 240 senadores en este periodo de 15 años. Pues realmente, si bien la igualdad jurídica en términos del derecho al voto y a ser votadas estaba legislada, sustantivamente, es decir, en la realidad concreta de la vida de las políticas mexicanas, había enormes brechas. A partir de los 70s, en los que bien mencionaba el doctor Rafael, hay no solamente presión de los organismos internacionales, sino por supuesto de los movimientos amplios de mujeres y feministas en todo el mundo y en México también, las cosas empiezan a mover más rápido. Las Naciones Unidas declaran la década de las mujeres en 1975 a 1985 y la primera conferencia internacional de la mujer es en Ciudad de México. Y eso detona e incide en que México legisle la igualdad jurídica. La reforma al artículo 4 constitucional del 75 fue fundamental. Ahí es donde se establece que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. A partir de esa reforma se siguieron muchas. También el artículo 123 constitucional sobre el trabajo, en donde se elimina la tutela masculina para la participación laboral y económica de las mujeres. Les diría que antes de estas reformas, las mujeres en México no podíamos heredar propiedad, no podíamos tener cuentas de banco. No hace mucho, estamos hablando hace menos de 50 años, que las mujeres en México fuimos beneficiadas a través de la lucha del movimiento amplio de mujeres, la incidencia de los organismos internacionales de la perspectiva de género, en que se reformaran toda esta serie de leyes, la Constitución y las secundarias que le siguieron, para hacer posible ese camino que estaba empezando paso a paso de la igualdad jurídica de las mujeres. Esto se reforzó también con los protocolos de investigación, que son muy específicos para las fiscalías, y con incidencia en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Ahora pasan también bastantes años, la plataforma de Beijing es un parteaguas en el que se incide mucho más en aplicar políticas de paridad más profundas. Por ejemplo, las primeras cuotas de género en el poder legislativo, que eran 70-30, 30% asegurar para las mujeres, se reforma esa legislación en 1996. Pasandito la firma de la Plataforma de Acción de Beijing. Después hay otra reforma más adelante, ahorita les confirmo el año, la de 2008, que fue 60-40, 40% de escaños para mujeres. La de 2014, que es la paridad, 50-50 en el poder legislativo. Y una fundamental, la de 2019, que es la paridad transversal. Eso quiere decir que tanto en el poder ejecutivo, judicial y legislativo tendría que haber completa paridad 50-50. Y eso se refleja pues en el primer gabinete paritario de la historia en la presidencia de México, que es el actual. Eso, por ejemplo, para hablar de algo muy concreto, cómo ha incidido la firma de convenios, por supuesto, de la presión de los organismos internacionales y de los movimientos sociales en reformar las leyes que sí han tenido impacto en la participación política de las mujeres en el país, que eso incide en la toma de decisiones desde la experiencia y el bagaje de las mujeres que toman en cuenta las necesidades de las mismas.
Un tiempo en el que también incidió muchísimo la perspectiva de género fue principalmente en el periodo de Vicente Fox, que fue la creación del Instituto Nacional de las Mujeres en 2001, con la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, que el anterior establece que en México debe haber un programa nacional para la igualdad entre hombres y mujeres, que debe de ser por cada periodo gubernamental, y en el que deben de haber metas, indicadores y propuestas de trabajo concretas. Más adelante, algo muy importante es la reforma a la Ley de Planeación, que obliga a todos los planes nacionales de desarrollo de cada gestión a incluir la perspectiva de género, y esto también trae consigo una reforma a la Ley Hacendaria que incide en cómo se construye el presupuesto de egresos de la Federación, en la que debe de haber un apartado con erogaciones con perspectiva de género. Entonces, como vamos viendo, se va recorriendo un camino histórico de incidencia de los organismos internacionales, que por supuesto que para que los organismos internacionales empiecen a incidir, detrás hay un movimiento de base. Ese movimiento de base que ha sido el movimiento feminista históricamente, que ha impulsado y ha generado esa presión. En la actualidad, pues las mujeres que estemos aquí hoy en ponencias como esta, la feminización de la educación, entre muchas otras áreas de avance y los derechos de las mujeres, ha sido gracias a este recorrido en el que confluyen todos estos factores y en el que la perspectiva de género se institucionaliza y se implementa a nivel doméstico. Es importante como internacionalistas, como estudiantes del derecho, de la administración, reconocer estos caminos que están insertos en un sistema internacional, en un sistema de cooperación internacional, pero que solamente se pueden concretar a nivel nacional y que tienen impacto en nuestras vidas cotidianas como mujeres y hombres. Yo hasta aquí la dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Estefanía Tapia y doctor Rafael Velázquez. Gracias por su participación. Muy bien, a continuación vamos a abrir un espacio para recibir preguntas. Pueden levantar la mano, tienen la opción, o también pueden escribirla por el chat, ya sea que se elaboren una pregunta general para que pueda responder cualquiera de las y los participantes, o una pregunta dirigida en particular a alguien. Muy bien. Bueno, se están recibiendo felicitaciones a las y los ponentes por aquí por el chat. Muy bien. Hay por ahí una solicitud de la exposición de la maestra Itzel Arriaga. También hay una pregunta en particular para la doctora Lisa Pineda, que es la siguiente. Dice, ¿qué dificultades enfrentan las mujeres de la comunidad LGBTQ en el ámbito comercial? Bueno, agradezco por tu pregunta y por tu interés en el tema. Digamos que yo hice la presentación de acuerdo a la participación de las mujeres, digamos, a través de la OMC, pero claro, hay otro problema importantísimo que esto daría, digamos, pie para otra ponencia, que sería no solamente hablar de esa inclusión de las mujeres, sino de la comunidad LGTBIQ, ¿sí? Por su importancia, ¿sí? De acuerdo a esa no discriminación en el mercado económico. Y es a través de esa perspectiva de género donde no solo se incluyen a las mujeres
¿sí? En todos los ámbitos, sino a esa comunidad LGBTI, ¿sí? Digamos que como portadora de esa bandera de igualdad y que aporta, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Grandes empresarios, no solamente en los cargos ejecutivos, están, digamos, creando movimientos para generar que la perspectiva de género también se presente, esa inclusión de esta comunidad que ha sido relegada a través de siglos, ¿sí? En el mercado económico. Incluso si uno digamos, se sienta a estudiar cuáles son los avances, no solamente en materia hard law, ¿sí? En el comercio internacional, no encontramos. Es decir, es un reto que tenemos nosotros como abogados, porque en materia del comercio internacional no hay muchos componentes en materia de soft law o incluso hard law que nos permitan a nosotros generar esa inclusión en materia del derecho comercial internacional en todos los organismos que le compete, ¿sí? No solamente la OMC, sino también el CIADE y los demás componentes en materia del derecho comercial. Pero digamos que es algo que se debe, es decir, algo que tenemos que trabajar, porque en realidad solamente veo como la perspectiva de esa comunidad LGTBIQ referente en materia de derechos humanos. Es el derecho internacional de los derechos humanos el que se encarga de la protección de esta comunidad, ¿sí? En diferentes sentencias, por ejemplo, el caso Duque versus Colombia, ¿sí? El caso Atala, ¿sí? Contra Chile. Es decir, si nosotros miramos, hay una jurisprudencia reiterada en materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ¿qué pasa? Es decir, y ahí les debemos nosotros, ¿qué pasa con esas declaraciones? ¿Qué pasa con esa construcción tanto de soft law, hard law en materia del comercio internacional? Les debemos todo. Y esto es un gran reto para nosotros como abogados en materia del derecho internacional económico o público, empezar a trabajar, empezar a crear mesas, porque las negociaciones no deben incluir únicamente mujeres, sino también entendiendo esa perspectiva de género macro, donde la comunidad LGTBI, con su importantísima participación, digamos que he tenido experiencia y son unos duros en materia de estos asuntos, darle, ¿sí?, esa cabida en este aspecto del derecho internacional económico, que se convierte en una élite, ¿sí?, en un derecho de élite, donde nos falta la inclusión de grupos vulnerables, entre esos comunidad LGTBI, de acuerdo a reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana. Sí. Muy bien, agradecemos su participación. Tenemos, ok, tomaremos 2 preguntas más. Tenemos la siguiente pregunta, dice, doctora Judith, ¿qué alcance debe de tener el término mujer en el feminicidio? ¿La víctima se centra solo en el sexo, en el género, o qué alcance debe de tener? Gracias. De igual forma, esta pregunta puede ser abierta, ¿verdad?, contestada por los participantes. Y hay una tercera pregunta, que esta es dirigida para el doctor Velázquez, es ¿cómo afecta la presencia de México en el contexto global, a pesar de tener gran participación internacionalmente en la defensa y protección de los derechos humanos, siendo que internamente el país vulnera y viola constantemente los derechos y la dignidad humana? Perdón, la primera pregunta fue para la doctora Itzel Arriaga. Hola, la primera pregunta es respecto a qué alcance debe tener el término mujer en el Sí, en el feminicidio, feminicidio. ¿cierto? Bueno, yo considero que justo ahí cabe el conflicto cuando estamos definiendo figuras, y creo que es ahí el tema central de la participación que yo realicé. Hay un conflicto epistémico, hay un problema epistémico en la figura género. Y cuando género se utiliza como sinónimo de mujeres, y cuando género se centra exclusivamente a la mujer por el simple hecho de ser mujer en nuestra legislación jurídica,
Entonces no hay cabida para otras estructuras, no hay cabida para otro ser humano, no hay cabida para una mujer transgénero o para una mujer ya transexual o transexuada. No hay cabida para una persona intersexual en donde su asesinato tiene razón por su condición de género, ¿no? Entonces, justo es ahí el conflicto epistémico en el que yo me centro y en el que considero que quizás las próximas generaciones en materia legislativa tendrán que reestructurar la legislación que tenemos ahora, por lo menos en el caso de México, es muy centralizada en un sistema heteronormativo en donde solamente existen mujeres femeninas y cualquier mujer que escapa a esta conceptualización no tiene cabida dentro de las estructuras de protección, pero particularmente de procuración de justicia en la etapa de investigación de un feminicidio, ¿no? Y de ahí que por eso me interesaba en las últimas 2 diapositivas señalar tenemos graves resultados a nivel internacional con nuestra conducta cultural hegemónica y heteronormativa. Tenemos escalas muy elevadas de una cultura de violencia y por otro lado es súper grave que jurídicamente todavía no hay cambios, todavía no hay procesos en la disposición de hacer esta transformación para entender al género como es el género, sino seguimos hablando de mujeres femeninas y también heteronormativas y mujeres hegemónicas o cisnormativas, en donde la misma mujer se reconoce a sí mismo o a sí misma hoy en un gran sector de asociaciones civiles que luchan por los derechos de las mujeres y que se declaran feministas y que se declaran incluso abolicionistas. Están partiendo desde allí, de no a la mujer trans, no a la mujer lesbiana, no, o sea, porque esa ya es otro tipo de persona, es otro tipo de mujer, pertenece al colectivo y el colectivo es otra evolución antropológica. Entonces, hablemos exclusivamente de que la violencia contra la mujer es por la opresión hacia lo femenino. Y creo que ahí es donde radica el conflicto, por eso la importancia de acercarnos al sistema de dignidad humana que está ya instaurado en nuestro sistema jurídico mexicano, que está ya instaurado en una gran cantidad de países de Europa Central, que está instaurado en todos los estados de Latinoamérica, a excepción de Cuba, pero bueno, que evidentemente se maneja de una perspectiva completamente distinta a la Organización de Naciones Unidas y en todo caso no lo requiere. Pero el sistema de dignidad humana, aunque México fue el último país de hacer este reconocimiento constitucional, pues ya llevamos 10 años. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el sistema de dignidad humana, no? Entonces, más que un alcance hacia este concepto, creo que es la transformación de la concepción, la transformación epistémica que seguimos reiterando, ¿no? En donde solo queremos decir que sexo es biológico, género es cultural, entonces se te enseña a ser mujer. No, hay mucho más allá. Tenemos ya la teoría performativa, ya se evolucionó a la teoría queer y seguimos en la teoría de género de los años 70, ¿no? Entonces creo que ahí está el reto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Itzel Arriaga. Sigue la tercera pregunta, que era dirigida al doctor Velázquez. Muchas gracias, Carlita, y muchas gracias, Jenjerin, por la pregunta. Efectivamente, el hecho de que el gobierno de México esté aprobando en el ámbito internacional, inclusive también interno, leyes que favorecen la igualdad de género, pero que al mismo tiempo en el país haya un aumento en la violencia contra el género, un aumento en los feminicidios, eso genera una contradicción. Y una contradicción no es buena para la política exterior de un país, porque reduce su grado de confiabilidad, reduce inclusive su prestigio. Y eso afecta obviamente los vínculos de México a la hora de negociar tratados, a la hora de participar en convenciones, etcétera, etcétera. Hemos visto que en el país ha habido importantes avances, por ejemplo, algo que mencionaba Stephanie, que hay leyes para la igualdad jurídica de las mujeres, por ejemplo, en el ámbito
de la Cámara de Diputados. Sí, desde hace tiempo ya se exige un 50% de diputadas y de candidatas y candidatos para que haya esta igualdad. Sin embargo, en México aparecen fenómenos como las Juanitas, no sé si recuerden hace tiempo cuando efectivamente los partidos postulaban a mujeres, pero cuando ganaban la elección renunciaban y el esposo era el suplente, y entonces quien llegaba era el esposo. O sea, los mexicanos son muy buenos para darle la vuelta a las leyes, ¿no? Entonces, mientras tengamos este tipo de contradicciones, esto va a afectar el desempeño internacional de México. Entonces, necesitamos reducir esa incongruencia, esa contradicción, no solamente para beneficio de la política exterior de México, sino también de la situación de vulnerable que presentan, en este caso, como estamos analizando en estas mesas, las mujeres y las niñas. Muchas gracias, doctor Rafael Velázquez. A continuación tenemos dos preguntas más. Una específicamente está dirigida a la maestra Stephanie. Dice, ¿usted cree que en México la participación de la comunidad LGBTQ en la política del país, sea representada en cargos públicos como senadores o diputadas, se dé en un corto, mediano o largo plazo? Y si esta transición será igual o más difícil que la lucha de reconocimiento y búsqueda de derechos de las mujeres a lo largo de la historia. Y por ahí en una pregunta anterior dice, ¿cuáles son los mayores desafíos personales que ha tenido que enfrentar en su trabajo, una experiencia personal de relevancia en donde tuvo que aplicar mediación y actuar con perspectiva de género? Muchas gracias, Carla. Teniendo puntualmente la pregunta, la lucha por los derechos históricamente siempre ha sido larga y difícil, es decir, no, los derechos lamentablemente, a pesar de que en su concepción sean inalienables y que sean inherentes a la condición humana, el que todas las personas seamos consideradas como humanas ha sido una lucha histórica, lamentablemente. La doctora Isel hizo un excelente trabajo en explicarnos cómo la interseccionalidad explica que la concepción del mundo ha puesto a ciertas personas como humanas y dignas de derecho y de ahí para abajo en un escalamiento de posiciones jerárquicas en las que las mujeres somos altamente vulneradas y por supuesto también la comunidad LGBTI+. Y bueno, aquí una diferencia que hay es que las mujeres somos poquito más del 50% de la población. La mujer entendida en sentido clásico, como lo podemos entender en una ley de paridad, por ejemplo, sin entrar, como bien dice la doctora Itzel, estamos atrasadas y atrasados en adecuarnos a las nuevas teorías que hablan del género en un espectro muchísimo más amplio y no reducido al binario, pero entendiendo, digamos, desde la estructura poblacional en el que la mujer entendida desde el sexo biológico es más de la mitad de la población, un poquito más. Entonces, bueno, la paridad se busca en un 50% en esa argumentación. Cuando se trata de grupos minoritarios que son igualmente vulnerados en sus derechos, las acciones afirmativas como las cuotas también son herramientas de política pública que son muy importantes para lograr su correcta representación. Entonces, es algo por lo que se debe de luchar, por supuesto, una demanda que debe de ser no solo del movimiento LGBTI+, sino de toda la población entendida como una democracia participativa en la que deben estar las voces de todas y todos quienes componen a nuestra población mexicana y, por supuesto, a nivel internacional. Entonces, es una lucha que tenemos que dar todavía. Creo que en México estamos atrasadas en ese reconocimiento desde, no solamente desde la legislación, sino también desde el discurso político. Hay un atraso importante. Entonces, hay que alzar las voces porque, como bien decía el doctor Rafael, los factores externos e internos que inciden en que cambien las cosas, la presión de los movimientos sociales es muy importante. Incluso ONU Mujeres, que tiene dentro de sus atribuciones la equidad de género, está muy atrasada en impulsar el género en un sentido amplio. Apenas hace un par de años hicieron su primer foro sobre identidades de género no binarias, por ejemplo. Entonces, también tenemos mucho que exigir a los organismos internacionales por ese lado.
Y bueno, como bien decía el doctor Rafael, una cosa es la igualdad jurídica y la paridad y otra cosa es la igualdad sustantiva. Tenemos muchísimas brechas por cerrar, no hay ningún obstáculo jurídico para que las mujeres trabajemos de manera remunerada, pero hay muchísimos obstáculos en la vida cotidiana para que lo hagamos. Por ejemplo, la injusta distribución del trabajo doméstico y de cuidado, que sigue siendo realizado más del 90% por las mujeres. Entonces, la lucha no se acaba, hoy se refrenda. Gracias. Muchas gracias, maestra Estefanía Tapia. Agradecemos las participaciones, las valiosas participaciones de las y los participantes. Como ven, esta mesa tenía pensado terminarse a la 1:30, ya nos pasamos unos minutos, pero que sepan las y los participantes que se les hará llegar el reconocimiento respectivo por la Facultad de Derecho, por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales y la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Les esperamos en los siguientes eventos y agradecemos su presencia. Les recordamos que hoy a las 4 de la tarde continuamos con estas jornadas internacionales.